Hola, buenas noches. Me resulta muy difícil imaginar que el discurso de Javier Milei en el foro de Davos vaya a ser de alguna utilidad para la Argentina. Me resulta muy difícil imaginar que para la mayoría de quienes en el mundo observaron ese discurso, el presidente argentino se lució dándolo. Desde mi punto de vista, fue un discurso que no tenía demasiado que ver ni con la función de un presidente, sino más bien con la de un ideólogo, ni con el escenario en el que estaba hablando. Normalmente el foro de Davos es el espacio donde se habla de los problemas puntuales de la economía a nivel mundial, ¿no? La teoría, en todo caso, es válida cuando se usa como instrumento para aclarar o para fortalecer el posicionamiento que toma un discurso frente a cuestiones puntuales, ¿no?, que figuran a la cabeza de la agenda de los temas económicos mundiales. Nunca un discurso de un presidente en Davos es absolutamente teórico, y el discurso de Milei fue teórico de punta a punta. Teoría económica desde las vertientes radicales en las que él abreva, radicales en el sentido de extremas en la que él abreva. Fue como una cátedra de teoría económica, pero que en realidad implican más posiciones ideológicas, fuertemente ideológicas. Yo diría posiciones ideologizadas. No creo que eso vaya a despertar admiración o atracción en los empresarios y en los gobernantes del capitalismo desarrollado. Muchos deben haber tenido la misma sensación de incomodidad que le generaba Cristina Kirchner cuando en los escenarios internacionales se ponía a impartir cátedras sobreactuadas. En esas cátedras Cristina le enseñaba a los líderes de los capitalismos prósperos, a los líderes de los países que construyeron vigorosos estados de bienestar, que generaron sociedades equilibradas, sin sectores en la miseria. Cristina les explicaba cómo debe ser el mundo y cómo debe funcionar una economía para que tenga inclusión y equidad social. Creo que lo mismo hizo Javier Milei, nada más que en otra punta, en el otro polo, pero fue más o menos lo mismo. El presidente argentino fue a explicarle a los gobernantes de los capitalismos más prósperos del mundo cómo se debe hacer un capitalismo próspero. Me llamó mucho la atención, me llamaron mucho la atención algunas afirmaciones que planteó como convicciones absolutas y realmente tienen que ver con ecuaciones ideológicas o con ideologismos. Y eso no es lo que normalmente transmiten los presidentes en escenarios como el foro de Davos. Una vez más, afirmó totalmente, como si fuera una verdad indiscutible, que la Argentina fue la primera potencia mundial en las últimas décadas del siglo XIX. Minutos antes se había reunido con David Cameron, ex primer ministro y actual ministro del Foreign Office, ministro de Relaciones Exteriores británico, ¿no? Cuando lo escuchó decir eso, habrá pensado David Cameron, pero ¿cómo? ¿El presidente de la Argentina no sabe que a la Inglaterra victoriana la llamaban el imperio en el que nunca se pone el sol? Argentina fue, en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, un país muy próspero, una potencia, si se quiere, pero no era la primera potencia ni de cerca.
por arriba estaba el Imperio Austrohúngaro, la Alemania de Bismarck, la Francia de la Tercera República y varios países más, varias potencias más. Volvió a afirmarlo. En realidad, Milei repitió en el foro de Davos lo que muchas veces ha dicho en los programas de televisión argentinos, en los programas de televisión en los que participaba y en los cuales entablaba conversaciones o discusiones y terminaba en grandes pataleos de él con los panelistas. Lo mismo, que la justicia social es una injusticia y es violencia, que la Argentina fue la primer potencia del mundo, que todos los que no son o están fuera del anarcocapitalismo son colectivistas, socialistas, comunistas. ¿Cuántas veces le escuchamos decir en los programas de televisión lo que fue y afirmó en el foro de Davos? Y eso suena muy raro. ¿Tiene lógica que un discurso que sirve para darle rating a los programas con panelistas sirva también en el foro de Davos? Son escenarios con algo en común, los programas de tele y el foro de Davos. En fin, me da la impresión de que fue una oportunidad perdida, que cometió errores graves, cuestionar como una lucubración comunista la agenda de género, ¿no? La lucha por la igualdad en los derechos de la mujer con los derechos del hombre. Cuestionar eso en las democracias desarrolladas de Europa no puede haber caído bien. Suena a posición reaccionaria vieja. A eso ya está fuera de discusión. Lo mismo haber hecho gala del negacionismo respecto al cambio climático, tomando una posición en la cual también el cambio climático aparece como una lucubración de los comunistas, imponiendo una agenda que perjudica la economía mundial y genera pobreza. Haber planteado eso debe haber llamado mucho la atención. En los capitalismos desarrollados no está planteado en esos términos la discusión, ¿no? Los negacionistas son casos aislados, Donald Trump, ¿no? Y hasta ahí nomás, porque se empezó a corregir, pero digo, ¿no sabía Milei cuando viajó a Davos o cuando escribió ese discurso, que hace poco Europa tuvo un choque, Europa, Canadá, Estados Unidos, con el Brasil gobernado por Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro, como Nerón, tocaba la lira mirando para otro lado mientras ardían los bosques amazónicos? ¿No se enteró el choque fuertísimo que tuvo con Europa en particular, con Emmanuel Macron a la cabeza, por el tema de la tala en el Amazonas, la tala desmesurada en el Amazonas, la discusión que hubo en el mundo y el cuestionamiento a Bolsonaro? Bueno, me parece que se perdió una oportunidad. Era una oportunidad para mostrar algo que no sonara testimonial. Normalmente hay candidatos testimoniales, siempre, en todas las elecciones del mundo hay algún candidato que es un candidato testimonial, tiene un discurso ideológicamente puro, ideológicamente extremo. Normalmente los candidatos testimoniales no salen de candidatos, ¿no? Se quedan en esa estancia, pero sientan testimonio de su pureza ideológica. El tema es que en estos últimos años el mundo se enloqueció un poco, las democracias se perturbaron y empezaron a generar o a producir que los candidatos testimoniales ganen elecciones. Entonces pueden pasar dos cosas. O se vuelve un pragmático en el momento que se sienta a gobernar, o se convierte en un presidente testimonial. Y eso resulta por lo menos inquietante. Me da la impresión de que a muchos en las potencias desarrolladas de Occidente le debe haber quedado la duda de si Milei puede convertirse en un pragmático o si su aspiración es ser un presidente testimonial.